Cuando miras la historia de Champion Forest Baptist Church, no puedes evitar ver la fidelidad de Dios. Hace 50 años, Robin y Jenny Guess sintieron el llamado de plantar una iglesia en el suburbio de Champion Forest, un área que estaba teniendo un gran crecimiento en Houston. 25 años después, en 1995, Jenny Guess recuerda ese primer servicio de adoración. Empezamos en el cuarto de una banda y fue allí el primer servicio, fue en el cuarto de banda. Rentamos un piano y tuvimos a Pete Sánchez de HBC, vino a liderar la música y todos los guests estaban allí. Y adivina qué, el predicador predicó su sermón, pero nadie vino. Tenía solo una audiencia. Solo su familia. Esa era la misión de la iglesia en ese entonces y aún lo es. La misión de la iglesia ahora es que la palabra de Dios sea predicada y cantada cada domingo. Entonces piensa cómo será esta iglesia en el 2020. Solo habían pasado 2 años desde aquel humilde comienzo, con un pequeño grupo de 6 personas en un salón, cuando alrededor de 230 miembros fundadores se reunieron para oficialmente constituir una iglesia. La llamaron Champion Forest Baptist Church. Después del retiro de Robin Guess, en abril de 1978, Demon Chuck se convirtió en el segundo pastor de la iglesia. Te voy a decir esto, mientras sea el pastor de esta iglesia, mientras viva y respire, vamos a llenar este lugar con la palabra de Dios. A medida que Champion Forest crecía, una cosa era siempre evidente. En el corazón de la iglesia estaba la voluntad de hacer lo que fuera necesario para alcanzar a los perdidos. Si era necesario construir un nuevo edificio o un estacionamiento más amplio o hacer algo más, CFBC siempre estuvo dispuesta a dar ese paso para satisfacer las necesidades. La iglesia era más que un lugar para adorar los domingos, era una comunidad, era una confraternidad. El pastor Demon dirigió con un espíritu humilde, con un compromiso con las Escrituras y una pasión que no dejaba lugar a la complacencia. Estamos firmes en las encrucijadas. Vamos a buscar el rostro de Dios como nunca antes en la historia y pedirle por un nuevo derramamiento de avivamiento, un viento fresco del Espíritu Santo. Verás, todo lo que podemos hacer es izar las velas y atrapar el viento del Espíritu Santo. Pero muchos de nosotros no tenemos nuestras velas izadas. Y si izamos nuestras velas en confesión y arrepentimiento, Dios no nos fallará. El Dios que dijo, si mi pueblo que clama mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aleja de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. A principios de la década de los 90, CFBC estaba al máximo de su capacidad y decidió comprar 55 acres en la Stubborn Airline Road. Con mucha oración y preparación, la iglesia desarrolló un plan de construcción y reubicación. En 1997, los servicios de adoración comenzaron en lo que ahora se conoce como el Campus Champions, y tanto el campus nuevo como el original se usaban todos los domingos. Una vez finalizadas todas las fases de la construcción, la congregación pudo trasladarse por completo a la nueva ubicación. Cada semana, más y más personas traían a sus familias, servían y aceptaban a Cristo y se hacían miembros. Después de muchos años de servicio fiel, el pastor Chuck se jubiló en 2005, lo que llevó a un periodo de transición de casi 2 años. Cada paso en el camino de CFBC se mantuvo enfocado en la misión, sin perder de vista el llamado de Dios para alcanzar a los perdidos. En diciembre de 2006, el Dr. David Fleming predicó en CFBC como respuesta a la invitación para ser el pastor principal. Inmediatamente después del sermón, la congregación de CFBC votó abrumadoramente y el Dr. Fleming fue escogido como el tercer pastor de Champion Forest. Pero estamos felices de estar aquí. Estoy tan feliz. No tengo idea de cómo voy a predicar hoy. Dios comenzó a despertar una nueva visión que reflejaba con mayor precisión a nuestra comunidad. Esta visión buscaba alcanzar a todo tipo de personas para Cristo. En 2006, la iglesia invitó al pastor Ramón Medina como su primer pastor a tiempo completo en español. Bajo el liderazgo del pastor Medina, Champion Forest fue testigo de cómo Dios hizo crecer nuestra congregación en español de aproximadamente 60 personas a más de 1,000 asistentes semanales en pocos años. A medida que nuestra comunidad se volvía cada vez más diversa, se hacía también imperativo poder llegar a todos sin importar origen, etnia o idioma. Bajo el liderazgo del pastor Fleming y con la gracia y el favor de Dios, Champion Forest se convirtió en una de las iglesias más diversas de la nación. Sin duda alguna, estamos mejor juntos. Durante los siguientes años, CFBC ayudó a plantar iglesias en diferentes lugares en todo el país. Sin embargo, nunca perdió de vista la necesidad de seguir alcanzando el noroeste de Houston con el Evangelio de Cristo. Es así como en 2013 la iglesia lanzó lo que entonces se llamaba Campus Norte. Se desplegaron 300 miembros fieles del Campus Champions para comenzar un nuevo trabajo en el área North Plain de Houston.
Todos los domingos durante más de 5 años, el equipo de voluntarios y personal del Blue Crew formaron lo que llamaron la iglesia en una caja, montando y desmontando cada semana. Mientras Dios estaba haciendo crecer el Campus Norte, el Señor abrió las puertas para 2 campus más en Conroe y Jersey Village. De esta manera, Champion Forest se convirtió en una iglesia en 4 lugares. Champion Forest es reconocida por su amor a la comunidad, y quizás nada muestra más esto que la respuesta de la iglesia durante el huracán Harvey. Mientras las aguas crecían alrededor y dentro de la propia casa del pastor David, él dirigió el primer servicio dominical solo en línea y cantó It Is Well desde el piano de su casa. En los días que siguieron, los miembros de CFBC se enlodaron y se aseguraron de llevar ayuda, amor y esperanza a cientos y cientos de hogares vecinos, siendo las manos y los pies de Jesús. Después de 13 años de fiel ministerio y misión, el pastor David renunció en 2019 y se formó un comité de búsqueda con la tarea de encontrar al 4º pastor principal en la historia de CFBC. En medio de una pandemia global, la iglesia permaneció en misión y continuó sirviendo a la comunidad. En diciembre de 2020, el pastor Jarrett Stevens predicó como respuesta a la invitación para ser el 4º pastor en la historia de Champion Forest Baptist Church. Después de una abrumadora votación, el pastor Jarrett fue nombrado como el pastor principal de la iglesia. La historia de Champion Forest es una historia de la fidelidad de Dios. Está claro, sus bendiciones sobre esta familia de fe está más allá de lo que podríamos haber imaginado, y a medida que continuamos siguiendo el ejemplo de Cristo, sabemos que lo mejor está por venir.